Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a realizar unos ejercicios para poner en práctica lo que vimos en el vídeo anterior. ¿Y qué vimos en el vídeo anterior? Bueno, pues recordad que vimos las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Bueno, pues antes de realizar los ejercicios, vamos a hacer un pequeño repaso a las derivadas de las 6 funciones trigonométricas inversas que tenemos. Bueno, pues aquí las tenemos. Recordar que en la parte de la izquierda tenemos lo mismo que en la parte de la derecha, con la única diferencia que ya vemos que aquí las fracciones son negativas. Y también recordar que como estamos aquí empleando una función interna, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear la regla de la cadena. Ya sabemos que tenemos que obtener la derivada de la función externa evaluada en la función interna y luego le tenemos que multiplicar por la derivada de la función interna con respecto a x. Y también recordar que vimos las restricciones que teníamos en los dominios para estas dos derivadas y también para estas otras dos derivadas que tenemos aquí. Bueno, pues eso de las restricciones de los dominios se estudia en álgebra y para eso tenéis mi curso de álgebra avanzada, pero como ya veis que aquí es bastante importante en cálculo, bueno, pues aquí vamos a hacer un pequeño repaso. Ya sabemos que cuando tenemos una fracción, bueno, pues ya sabemos que el denominador no puede ser igual a 0. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tenemos una forma indefinida. Bueno, pues siempre que tengamos una fracción, tenemos que ver cuál es la restricción del dominio. Bueno, pues como aquí tenemos una fracción, bueno, pues ya sabemos que el denominador no puede ser igual a 0. ¿Cuándo es igual a 0? Bueno, pues cuando esta expresión de aquí es igual a 0. Y lo voy a volver a poner, como digo, cuando esta expresión de aquí es igual a 0. Bueno, pues simplemente tenemos que despejar para u para encontrar los valores de u que hacen que esta expresión sea igual a 0. Bueno, pues ya sabemos que tenemos u es igual a 1 y que u es igual a menos 1. Bueno, pues ya sabemos que cuando u es igual a 1 y que cuando u es igual a menos 1, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos 0, que la raíz cuadrada de 0 es igual a 0. Bueno, pues tenemos una forma indefinida. Pero también recordar que cuando tenemos raíces enésimas donde el índice sea par, 2, 4, 6, bueno, pues ya sabemos que no podemos obtener estas raíces para los números negativos. Recordar que cuando tenemos exponentes pares, bueno, pues por ejemplo si tenemos menos 1 al cuadrado, bueno, pues ya sabemos que siempre vamos a obtener un número positivo. De ahí que cuando tenemos raíces enésimas donde el índice es par, no podemos obtener las raíces de los números negativos. Bueno, pues sabiendo esto, como aquí tenemos una raíz cuadrada, ya vemos que el índice es igual a 2, que es un número par, bueno, pues ya sabemos que no podemos obtener la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues tenemos que saber qué valores para u hacen que esta operación sea negativa. Bueno, pues tenemos lo siguiente, 1 menos u al cuadrado, bueno, pues ya sabemos que tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno, pues a simple vista ya lo podemos ver, pero ¿cómo se hacen esto de las desigualdades? Bueno, pues recordad que lo tenéis en mi curso de álgebra avanzada, como digo. Ahora, como pequeño repaso, bueno, pues simplemente tenemos que cambiar esta desigualdad a una igualdad. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos 1 menos u al cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0, bueno, pues lo pasamos a una igualdad, tenemos 1 menos u al cuadrado es igual a 0. ¿Qué habíamos obtenido? Bueno, pues recordad que habíamos obtenido u es igual a 1 y que u es igual a menos 1. Con estos datos, bueno, pues ya sabemos que tenemos que generar la recta numérica. Bueno, pues aquí tenemos menos 1, aquí tenemos 1, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos infinito y aquí tenemos menos infinito. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear números de pruebas que estén dentro de cada intervalo y saber si aquí tenemos un número positivo o un número negativo. Y recordar que nos vale cualquier número que tengamos dentro del intervalo, que siempre vamos a obtener el mismo resultado. Por ejemplo, aquí podemos emplear menos 2, aquí podemos emplear 0 y aquí podemos emplear 2. Sustituyendo esta u por estos valores de pruebas, bueno, pues vamos a comprobar que aquí vamos a obtener un número negativo, que aquí vamos a obtener un número positivo y que aquí vamos a obtener un número negativo. ¿Qué podemos sacar en claro? Bueno, pues que u tiene que ser menor que 1 y que u tiene que ser mayor que menos 1. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos menos 0,9, menos 0,8, etc. Y que aquí tenemos 0,9, 0,8, etc. Bueno, pues ya vemos que si estos números los pasamos a positivo, es decir, el valor absoluto de estos números ya sabemos que son positivos, que son los mismos que estos, bueno, pues podemos sacar en claro que el valor absoluto de u tiene que ser menor que 1. Bueno, pues aquí tenemos la restricción del dominio para estas dos derivadas. Y como esta operación es bastante simple, bueno, pues a simple vista ya lo podemos ver, porque ya vemos que aquí tenemos 1 al cuadrado es igual a 1, 1 menos 1 es igual a 0. Y también vemos que cuando tenemos menos 1, bueno, pues tenemos menos 1 por menos 1 es igual a 1, y nuevamente tenemos 1 menos 1 es igual a 0. Y también vemos que como se trata de una resta, bueno, pues ya sabemos que 1 siempre tiene que ser mayor que este término que tenemos aquí para obtener siempre un número positivo. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos que emplear siempre valores más pequeños que 1 y también tenemos que emplear valores mayores que menos 1 para que este término
siempre sea más pequeño que 1. Bueno, pues en definitiva el valor absoluto de u tiene que ser menor que 1. Y para estas dos derivadas que tenemos aquí, bueno, pues tenemos básicamente lo mismo, pero esta vez como tenemos la resta al revés, ya sabemos que este número tiene que ser mayor que 1. Bueno, pues en definitiva el valor absoluto de u tiene que ser mayor que 1. Ya sabemos que para estas dos fracciones el valor absoluto de u tiene que ser menor que 1, pero para estas dos derivadas que tenemos aquí, ya vemos que el valor de u tiene que ser mayor que 1. Ahora bien, ¿por qué no tenemos restricciones en el dominio para estas dos derivadas si tenemos fracciones? Bueno, pues porque ya vemos que aquí nunca vamos a obtener como denominador 0. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un exponente par y ya sabemos que cualquier número, ya sea positivo o negativo, como este exponente es par, aquí siempre vamos a obtener un número positivo y como se trata de una suma de números positivos, aquí nunca vamos a obtener ni un número negativo ni tampoco el 0. Es por eso que aquí, aunque tengamos fracciones, bueno, pues no necesitamos ninguna restricción. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a realizar unos ejercicios para ver cómo aplicamos nosotros estas derivadas que tenemos aquí. Bueno, pues tenemos que diferenciar esta función de aquí. Ya vemos que tenemos que emplear la regla de la cadena porque aquí tenemos la función externa y aquí tenemos la función interna. ¿Qué podemos decir de la función externa? Bueno, pues ya sabemos que se trata de una función trigonométrica inversa y como es la del seno, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear esta derivada de aquí. Recordar que aquí tenemos la derivada de la función externa evaluada en la función interna y ya sabemos que luego le tenemos que multiplicar la derivada de la función interna con respecto a x. Bueno, pues ¿dónde tenemos aquí la función interna? Mejor dicho, ¿cuál es la función interna? Bueno, pues ya sabemos que es igual a 5x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como sabemos que tenemos que emplear esta fórmula de aquí, bueno, pues simplemente tenemos que sustituir esta u por la función interna. Bueno, pues aquí lo tenemos, como ya sabemos que u es igual a 5x, bueno, pues en este caso queda 5x elevado a 2, y aquí tenemos que derivar 5x. ¿Cuál es la derivada de 5x? Bueno, pues ya sabemos que es 5. Y aquí que tenemos, dentro de los paréntesis, tenemos 5x elevado a la 2. Bueno, pues ya sabemos que tenemos 25 por x elevado a la 2. Bueno, pues aquí lo tenemos. Simplemente hay que tener claro estas derivadas de aquí, y a partir de aquí, bueno, pues identificar la función interna y sustituir esta u por la función interna y luego recordar que tenemos que derivar la función interna con respecto a x. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Tenemos que diferenciar esta función que tenemos aquí. Bueno, pues nuevamente ya vemos que aquí tenemos la función externa y aquí tenemos la función interna. Bueno, pues ya sabemos que u es igual a la raíz cuadrada de 2x más 1. Bueno, pues como se trata de la función inversa para la función tangente, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear esta ecuación de aquí. Simplemente hay que sustituir la u por la correspondiente función interna, que ya sabemos que en este caso es la raíz cuadrada de 2x más 1, y luego ya sabemos que le tenemos que multiplicar por la derivada de la función interna con respecto a x. Bueno, pues vamos por partes. Ya sabemos que tenemos que sustituir esta u por la función interna. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar que la función interna queda elevado a la 2. Y luego ya sabemos que tenemos que obtener la derivada de la función interna. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué tenemos que aplicar aquí en la derecha? Bueno, pues aquí tenemos que aplicar la regla de potencias para funciones. O, si queréis verlo de otra manera, aplicar la regla de la cadena. Bueno, pues vamos a continuar. Ya sabemos que cuando tenemos la raíz cuadrada elevada a 2, bueno, pues ya sabemos que esto se cancela y nos queda 2x más 1. Y aquí en la derecha, como digo, tenemos que aplicar la regla de potencias para funciones. Bueno, pues tenemos que bajar el exponente. El exponente queda con una unidad menor y luego ya sabemos que tenemos que obtener la derivada de la función interna. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Cuál es la derivada de la función interna? Bueno, pues ya sabemos que en este caso es igual a 2. Bueno, pues vamos a continuar. Ya sabemos que aquí tenemos un exponente negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que pasa al denominador y luego lo pasamos a su forma radical. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Hemos terminado? No, porque esto lo podemos simplificar. Ya vemos que aquí este 2 se cancela. Y no lo he dicho, pero aquí teníamos 1 más 1 es igual a 2. Bueno, pues como digo, este 2 se cancela. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues nos queda esto de aquí. Como digo, la clave es conocer muy bien cuál es la derivada inversa que tenemos que emplear. Y una vez que la localizamos, bueno, pues simplemente tenemos que sustituir la u por la función interna. Y a partir de ahí emplear los conocimientos que ya sabemos. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que tenemos que diferenciar esta función de aquí. Bueno, pues nuevamente localizamos la función inversa y ya sabemos que tenemos que emplear esta derivada de aquí. Recordar la restricción, que ya sabemos que u, el valor absoluto de u, tiene que ser mayor que 1. O lo que es lo mismo, como la función interna es igual a x al cuadrado, bueno, pues ya vemos que x al cuadrado tiene que ser mayor que 1.
Y no pongo valor absoluto porque como estamos al cuadrado, siempre vamos a obtener un número positivo. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que sustituir estas u's que tenemos aquí por la función interna. Y luego ya sabemos que tenemos que obtener la derivada de la función interna con respecto a x. Bueno, pues vamos por partes. Realizamos las correspondientes sustituciones. Y luego ya sabemos que tenemos que obtener la derivada de la función interna. Bueno, pues ¿cuál es la derivada de la función interna? Ya sabemos que es igual a 2x. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues aquí tenemos que multiplicar los exponentes. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Hemos terminado? No, porque ya sabemos que este numerador multiplica a este numerador de aquí. Bueno, pues nos queda esto que veis aquí. Y por último, bueno, pues ya vemos que esta x se cancela y esta x se cancela. ¿Qué nos queda? Bueno, pues nos queda esta derivada de aquí. Y para que veáis las restricciones, bueno, pues si empleáis una computadora para realizar esta gráfica o una calculadora de gráficas, bueno, pues vais a obtener la gráfica de esta función de aquí. Bueno, pues ¿qué podemos decir de las pendientes? Bueno, pues ya vemos que las pendientes cuando x es mayor que 1, bueno, pues ya vemos que siempre son positivas. En cambio, ya vemos que cuando x es menor que menos 1, bueno, pues ya vemos que las pendientes son negativas. ¿Qué podemos decir en el punto menos 1 y en el punto 1? Bueno, pues ya vemos que aquí obtenemos rectas verticales y ya sabemos que no podemos obtener sus derivadas. Pero cuando x es mayor que 1 ya sabemos que podemos obtener su derivada y ya vemos que las pendientes siempre son positivas. Y también lo mismo nos pasa cuando x es menor que menos 1, que podemos obtener su derivada y ya vemos que las pendientes son negativas. Bueno, pues recordar la restricción, ya sabemos que el valor absoluto de u siempre tiene que ser mayor que 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar que estos valores absolutos siempre son mayor que 1. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Tenemos que encontrar una ecuación de la recta tangente a la gráfica de esta función que tenemos aquí en x es igual a menos un medio. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar el punto tangencial evaluando la función en este punto. Como digo, vamos a encontrar el punto tangencial y luego tenemos que derivar esta función para después evaluar la derivada en este punto para encontrar la pendiente. Y una vez que tenemos la pendiente y el punto tangencial, nosotros podemos encontrar la ecuación de la recta tangente. Bueno, pues, ¿qué vemos aquí para obtener la derivada? Ya vemos que aquí tenemos un producto, bueno, pues tenemos que emplear la regla del producto. Y también ya vemos que aquí tenemos una función trigonométrica inversa, que corresponde a la función coseno. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear esta derivada de aquí. Bueno, pues vamos por partes. Como ya sabemos que tenemos que emplear la regla del producto, bueno, pues ya sabemos que empleando la regla del producto tenemos la primera función por la derivada de la segunda función, más la derivada de la primera función por la segunda función. Bueno, pues tenemos que derivar esta función inversa trigonométrica y ya sabemos que tenemos que emplear esta derivada de aquí. Ahora bien, ya sabemos que tenemos que sustituir la u por la función interna. ¿Y cuál es la función interna? Bueno, pues ya vemos que es igual a x. Bueno, pues como digo, hay que sustituir esta u por la x. Bueno, pues llegamos a esto que veis aquí. Y ya sabemos que aquí en la parte de la derecha tenemos que derivar esta función. Bueno, pues ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? Ya sabemos que es 2x. Bueno, pues aquí tenemos la derivada de la función porque esto no lo podemos simplificar más. Bueno, pues vamos a continuar. Ya sabemos que ahora tenemos que encontrar el punto tangencial y también tenemos que encontrar la pendiente. Para encontrar el punto tangencial ya sabemos que tenemos que emplear la función original y sustituir estas x que tenemos aquí por menos un medio. Bueno, pues hacemos la correspondiente sustitución y ya vemos que aquí tenemos un cuarto y aquí tenemos 2 pi tercios. Bueno, pues realizamos la correspondiente multiplicación y ya vemos que simplemente tenemos que simplificar y llegamos a pi sextos. Bueno, pues aquí tenemos el punto tangencial. Ahora, para encontrar la pendiente, bueno, pues tenemos que emplear la derivada que acabamos de encontrar. Simplemente hay que sustituir estas x por menos un medio. Bueno, pues aquí lo tenemos. Vamos realizando las correspondientes operaciones. Bueno, pues ya vemos que vamos llegando a esto de aquí. ¿Por dónde continuamos? Bueno, pues esto ya vemos que lo podemos simplificar. Simplemente hay que realizar esta operación, esta resta de fracciones. Bueno, pues llegamos a 3 cuartos. Y ya vemos que aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos la raíz cuadrada de un cociente que es igual al cociente de las raíces cuadradas. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí en el denominador ya vemos que la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Ahora realizamos la correspondiente multiplicación. Llegamos a esto de aquí y simplemente esto se reduce y queda en 2. Bueno, pues llegamos a esto de aquí. Y voy rápido, bueno, pues porque esto simplemente son simplificaciones.
Bueno, pues recordar que aquí tenemos el punto tangencial y aquí tenemos la pendiente de la recta tangente. Con estos datos ya sabemos que podemos obtener la ecuación de la recta tangente. Simplemente hay que realizar las correspondientes sustituciones y llegamos a esto de aquí. ¿Por qué no la representamos para y en términos de x? Bueno, pues porque eso es bastante complejo. Bueno, pues con esto ya nos vale. Simplemente tenemos que tener claro que para obtener esta ecuación tenemos que obtener el punto tangencial y tenemos que obtener la pendiente, y para ello, para obtener la pendiente, ya sabemos que tenemos que obtener la derivada, y como estamos con funciones trigonométricas inversas, bueno, pues recordar que aquí tenemos las derivadas de las 6 funciones trigonométricas. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver las derivadas de las funciones exponenciales. Hasta la siguiente.